chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la sprint y la clasificación, las qualis del Gran Premio de Canadá en Montreal. 23 vueltas bastante interesantes, sobre todo al inicio de la sprint. Podemos destacar que Russell largó muy bien al inicio, defendiendo muy bien ese primer lugar obtenido por su gran clasificación. Y aparte también entendiendo y rescatando que por fin Kimi no hace una salida defectuosa y también fue capaz de defender su segunda posición. Lando, a consecuencia de esto, mantuvo el tercer lugar. Lewis Hamilton sí, sin embargo, logró rescatar una posición, sobrepasar a Piastri, teniendo una mejor largada, siempre los Ferraris teniendo una buena largada, como ya nos tienen acostumbrados hasta este punto de la temporada. Así como también otro piloto que sorprende bastante en esta largada en el sprint fue Checo Pérez. El mexicano logró quedar 13º y sobrepasando a 3 monoplazas, siendo un rendimiento y una maniobra bastante sorprendente para el rendimiento que tiene Cadillac, ¿no? Checo Pérez de nuevo empieza a dar destellos de su talento y empieza a poner a ese monoplaza en posiciones que claramente está bastante más atrás en cuanto a tecnología y desarrollo que los equipos a los que está pretendiendo competir, ¿no? Russell y Antonelli se empezaron a alejar ya para la vuelta 3. El piloto italiano estaba ya a 2.9 segundos de Norris, casi 3 segundos. Empezamos a entender que los Mercedes tenían mejor ritmo, como ya nos tienen acostumbrados en esta temporada. Y todo parecía que iba a ser así, que Mercedes iba a empezar a alejar y alejar y alejar más de los McLaren, sobre todo de Norris. Y un poquito más atrás Hamilton peleando con Piastri. Sin embargo, para la vuelta 5 pasa lo más interesante de este sprint y lo que ya iba sospechando desde un inicio de temporada cuando se vio que los Mercedes estaban un escalón por encima del resto. Lo inevitable, que Russell y Antonelli empiecen a tener roces, empiecen a ser competitivos entre ellos, porque era evidente que para esta carrera Russell, el piloto británico, ya viene bastante presionado por el joven italiano y era obvio que Russell no iba a dar un centímetro más al piloto italiano, y esto fue lo que pasó. Antonelli empieza a acercarse bastante a Russell y empieza a atacarlo, y bajo un primer intento de ataque de sobrepasar al piloto británico, el piloto británico logra ponerlo un poco al límite de la pista y el italiano se sale un poco, pisa gras y termina atrás de nuevo, pero en la siguiente curva Antonelli vuelve a atacar por la parte externa a Russell y se puede ver en las imágenes del en vivo, que inclusive en los repasos que hicieron, que Antonelli logra pasarlo por la parte externa, pero Russell no le dejó ningún tipo de espacio y incluso alarga un poco más el monoplaza, y esto hace que el piloto italiano se salga por completo de la pista, y una maniobra bastante peligrosa para ambos pilotos, porque si el toque era un poco más fuerte, los dos podían salir de la carrera y íbamos a estar viendo un Russell Hamilton como hace ya un buen par de años, ¿no? Lo cual es bien emocionante para nosotros, pero catastrófico para el piloto, para el equipo alemán, ¿no? Una maniobra bastante cuestionada en cuanto a la FIA, porque ni siquiera sancionaron a Russell, porque es evidente que Russell no le da espacio a Antonelli. Entonces, en vez de dejarlo y botarlo hacia la zona externa de la curva, debió darle un poco de espacio como tal para que Antonelli se perfilara y aunque sea salieran juntos, o volver a recuperar atacándolo Russell en las siguientes curvas, pero no lo hizo. O sea, no le dio, como se dice, un centímetro de tolerancia.
Y para la siguiente curva, igual Antonelli volvió a atacarlo. Y sin embargo, en esta ocasión, Antonelli comete un pequeño error antes de y termina volviéndose a salir de la pista. Y obviamente en el segundo ataque de Antonelli, cabe resaltar que hubo un pequeño toque entre los dos monoplazas. Esto hizo que el piloto italiano esté completamente ofuscado y empieza obviamente a desconcentrarse en la carrera, al punto que Toto Wolff tuvo que hablarle por la radio y tranquilizarlo, ¿no? Y decirle, por favor, enfócate en la carrera, continúa. Para el tercer ataque de Antonelli, en el que pierde el control del auto y otra vez se vuelve a despistar, Norris aprovecha este duelo entre ambos Mercedes y le quita la segunda posición. Esto acarrea, y es evidente que ambos pilotos empiezan a perder ritmo, obviamente por la tensión del duelo y también quizás por el toque que tuvieron, porque Norris empezó a acechar a Russell y empezó a alejarse del italiano. Algo que pues Mercedes imagino que empiezan ahora a cuestionarse mucho tras bambalinas porque no quieren repetir un Rosberg-Hamilton. Pero es muy probable que suceda, sinceramente. Yo puedo decir que no va a ser la primera vez que vamos a tener este tipo de tensiones entre estos dos pilotos. Y seguramente en la carrera, que es en un par de horas, vamos a ver de nuevo algún tipo de tensión con Mercedes. Una vez culminada este duelo, este problema con Mercedes, al mismo tiempo en la zona media podíamos ver que Colapinto adelantaba a Sainz y también inició una persecución a Liebland, un Colapinto que empieza a demostrar un rendimiento bastante interesante y empieza a pelear en la zona media. También Checo atacó tanto a Ocon que el francés terminó saliéndose de la pista y el mexicano se puso en el 11º lugar. Un poco más atrás de la punta, para regresar ahí, Piastri aprovechó el error de Hamilton, que en una de las curvas se pega demasiado a la pared y casi se estampa, y logró superarlo con un duelo bastante interesante en la chicane del circuito de Canadá. En la vuelta posterior a la atención de Mercedes, como les dije anteriormente, Antonelli reclamó una penalización para Russell. Antonelli seguía tenso y molesto con este momento con el piloto británico y el equipo seguía intentando calmarlo y lo lograron al final. Antonelli se volvió a enganchar mentalmente en la carrera y bueno, no volvimos a ver lamentablemente otro de los duelos. Hubiera sido interesante que queden al menos juntos, pero Norris aprovechó esos errores. Y para la vuelta 14 podemos entender que el ritmo de los tres de arriba eran muy parejos. Hamilton sí un poquito más atrás a 2.5 segundos. Para la vuelta 22, Kimi se empieza a acercar a Lando Norris y casi logra superarlo, pero cometió un error de nuevo y el piloto italiano no pudo recuperar su segundo lugar. A veces son las tensiones y los momentos que se vivió al inicio de la carrera hizo que Antonelli pues un poco se mete un autogol, ¿no? en su carrera sprint. Hubiera sido mejor para él quedar cerca de Russell. Y también Russell da un golpe sobre la mesa y le dice al joven piloto que, bueno, no me voy a dejar ganar tan fácil, ¿no? Pero estos tipos de tensiones van a ser interesantes a lo que queda de temporada. Russell le descuenta 2 puntos a Antonelli, que terminó tercero, obviamente, en este sprint. Norris quedó segundo, Piastri quedó cuarto. Los McLaren empiezan a dar destellos de acercarse un poco más al ritmo de los Mercedes. Leclerc quinto, Hamilton sexto, Ferrari también está ahí muy cerca. Y así fue, y así culminó una sprint bastante interesante y emocionante, ¿no? Sobre todo en la zona de arriba. Para la clasificación, la Q1 fue primeramente liderada por Kimi Antonelli. ¿Y qué podemos rescatar de la Q1? En Aston Martin a Alonso, por ejemplo, que es el referente de este equipo y que pues para los que nos agrada el estilo de manejo y el talento del piloto español y también
para los que esperábamos más de Aston Martin. Y empieza a verse un poco de señales de mejoras en el equipo. Antes estaban a inicio de temporada entre 3.5 a 4 segundos de distancia en las clasificaciones de los líderes y ahora, si bien es cierto, quedaron eliminados, pero están a 1.8 segundos de los líderes. Que claramente, como digo, denota una mejora en el monoplaza y esperemos que sigan en ese camino los de Aston Martin. Para la Q2, Hülkenberg terminó en el puesto 11 y es la cuarta vez que queda en este puesto en las últimas 5 clasificaciones del calendario. Un dato así curioso. Siempre está terminando en esa posición el piloto Hülkenberg. También podemos rescatar de Franco Colapinto, logra clasificar de nuevo a una Q3 con el Alpine. Ojo con Franco Colapinto. Si sigue en este ritmo, puede que el siguiente año o dentro de 2 años un equipo grande empiece a verlo como un posible buen fichaje. Pierre Gasly quedó 14º en un fin de semana deslucido para el piloto francés. Es obvio que Colapinto está superándolo por mucho en estas carreras, en estos últimos tiempos. Sainz y Berman quedaron abajo incluso con las actualizaciones de sus respectivos monoplazas. Nada sorprendente, están un poco estancados. En la Q3, la ventaja de Mercedes podemos entender que se diluyó. Porque para la Q2, quien lideró fue Hadjar. Y quienes le siguieron, Hamilton y Norris. Los Mercedes no aparecieron. Y empezamos a observar que Mercedes no empieza a ser ya tan sólido en las clasificaciones en cuanto al desarrollo de ellas, ¿no? En el primer intento, Norris lideró la Q3 por encima de Hamilton y Piastri, Antonelli cuarto a 3 décimas del líder Norris, ¿no? Para el segundo intento en la Q3, Mercedes ya respondió a McLaren y Antonelli tomó la punta al bajar 83 milésimas a Lando. Sin embargo, Russell tenía y se guardaba una última vuelta, la que necesitaba el piloto británico para dar otra vez un golpe sobre la mesa. Y curiosamente, gana a Kimi por 68 milésimas. Y así el piloto británico conquista la quali de Canadá. Colapinto, como les decía, mantiene una buena racha, volvió a la Q3 y se consolida dentro de los top 10 para hoy en la carrera, de nuevo, mirar y lograr puntos en la carrera. Un desempeño bastante interesante el del sudamericano. Se dice que puede llover en Canadá, eso movería bastante las cosas y habría un panorama bastante amplio y abierto en cuanto a resultados, en cuanto a duelos. Y sería bastante interesante ver lluvia. A mí yo prefiero particularmente mucho más que haya ese ingrediente de clima en las carreras. Las hacen más impredecibles y más divertidas. Y eso es lo que nos espera para la carrera de hoy. Duelos con Mercedes, ¿habrán de nuevo? Yo creo que sí. Kimi va a querer dar un golpe sobre la mesa a Russell después de esta tensión que tuvieron. Pero Russell no creo que se deje tan fácil. Veremos el rendimiento de los McLaren, si son capaces de aprovechar algún tipo de error de los pilotos de Mercedes. Ya lo veremos en la carrera. Ahí les dejo los horarios. Y ahora toca disfrutarla y nos vemos en el siguiente video analizando el Gran Premio de Canadá.